bem-vindos novamente. Vamos dar início à programação de palestras e painéis aqui da Arena Talks, da Seafood Show Latin America 2023. Bom, eu queria começar me apresentando. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e vou acompanhar vocês aqui ao longo desses 3 dias. Eu já estive em algumas feiras da Francal e agora aqui nessa feira tão jovem, já tão importante, espero contribuir para o crescimento do evento. A gente tem uma programação intensa nesses 3 dias, não sei se vocês já deram uma olhada na programação detalhada, para quem não viu, confira, tem no Guia do Visitante, tem no nosso site, tem nos totens. A gente separou por áreas, nos dias hoje é focado no trade, a programação de amanhã é focada no varejo e no terceiro dia, food service. Muita coisa interessante, palestrantes, especialistas renomados. Então, confiram lá direitinho para aproveitar e não perder nada nesses 3 dias desse conteúdo tão rico. A gente vai começar agora com o nosso top speaker, o Ángel Rubio. Ele é analista sênior da Urner Barry dos Estados Unidos e vai apresentar para a gente um panorama mundial do setor. Antes da palestra do Ángel, eu vou convidar aqui ao palco para fazer uma apresentação sobre o tema o diretor do Departamento de Indústria do Pescado do Ministério da Pesca e Aquicultura, Wellington Rocha. Seja bem-vindo, Wellington. Muito obrigado, boa tarde. Bom, uma honra muito grande a todos. Posso falar em português? Posso, né? Uma honra muito grande estar aqui. Agradeço, Ricardo, a organização da Seafood Latinoamérica e a presença de vocês é muito importante e uma honra muito grande apresentar o nosso palestrante Ángel Rubio, que é um autor importante, uma referência de estudos de mercado internacional. Eu sou Wellington Rocha, eu sou auditor fiscal federal agropecuária do Ministério da Agricultura por 40 anos e agora estou dirigindo a área das indústrias de pescado do Ministério da Pesca. Nós temos um universo de 500 indústrias, né? 26 mil barcos, centenas de milhares de aquicultores no Brasil, né? Milhares de famílias, milhões de famílias envolvidas na cadeia, né? E o tema mercado é um tema muito interessante e um olhar que a gente não pode deixar de ter. Eu trabalhei por muitos anos na estruturação de cadeias produtivas, como é o caso do algodão, da ave, do suíno, da bovinocultura. E nos últimos 4 anos dediquei às câmaras setoriais e temáticas do Ministério da Agricultura, que trabalha com as 31 câmaras, uma delas de pescado, né? E lá a gente trabalha com essa estruturação de cadeia e preparando os temas da competitividade. A competitividade com sustentabilidade, com integridade, com agregação de valores, com governança, com gestão, com transparência, na formação de fundos, na formação de novas ferramentas do mercado financeiro, como foi o caso do FIAGRO, que hoje tem ainda 15 bilhões de reais, mas nós acreditamos que isso vai multiplicar por 10 nos próximos anos. As cédulas de produtos rurais, que já estão em 230 bilhões de reais ano, e são forças que suplementam o plano safra com o recurso privado. Quando a gente fala em mercado, o mercado é a principal ferramenta disso. Por isso, nós trabalhamos com finanças privadas, com ferramentas de financiamento privado, e o mercado ele tem missões muito interessantes, missões que trabalham o imaterial, né? É uma conexão entre o imaterial e o material. O bom mercado é aquele que cativa corações e mentes dos consumidores, né? Nós tivemos aqui a presença do Márcio Milan, que é um estudioso é um vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercadistas, mas que sempre esteve no chão de fábrica, saiu do chão dos supermercados e conhece o comportamento dos 28 milhões de consumidores que entram por dia
na rede das dezenas de milhares, das 29 mil lojas do autosserviço brasileiro, né? E nós precisamos entender com eles, com o varejo, como é que se conecta, né, corações e mentes numa sociedade ultraconectada como a que nós vivemos hoje, né? Numa sociedade que vem, né, historicamente de mitos, de pactos, né, de lendas, né? Tem um autor israelita que é o Harari, que fala, né, Hariri, que toca nessa questão dessa estrutura imaterial na construção das civilizações, né? E hoje o imaterial está nos nossos WhatsApp, no nosso processo civilizatório. Então, quando nós trabalhamos o mercado de pescado, e qualquer mercado, nós temos que pensar na cadeia de suprimento, na cadeia de valores, né? Que é uma abstração como um mito, como uma coisa imaterial, mas que ordena uma série de coisas. Nós falamos assim, cadeia produtiva do pescado. A cadeia produtiva do pescado, ou a cadeia do pescado, é uma abstração. Ela acontece de verdade na subcoordenação da cadeia, ou seja, naquele contrato que o supermercado faz, né, que o varejo faz, que o autosserviço faz com o supermercado, e o supermercado, por sua vez, com as indústrias, né, com os produtores da aquicultura, da pesca, né? Então, o mercado ele se materializa fisicamente quando ele vai para o comprador X com o vendedor Y e essa rede toda de insumos que nós temos nessa cadeia. Hoje, inclusive, faz parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ODS do milênio, né? A produção de alimentos sustentáveis. As cadeias alimentares são cada dia mais complexas, né? São cada dia mais multiculturais, né? Com subprodutos que viabilizam. Imagina como seria viabilizar a cadeia das aves se não fosse a farinha de carne das aves, a farinha de ossos, a farinha de pena e todos esses subprodutos. O pescado precisa passar por isso e reduzir os desperdícios, os descartes, com alta competitividade, com alta produtividade energética, com alta produtividade econômica, né? Pensando em governança, em sucessão geracional, todas essas equações, né? E isso se faz principalmente com um bom planejamento econômico, com líderes. A liderança é um ponto importante e esse evento é importante no sentido de falar às lideranças, trazer a informação do mercado, do trade, né, de como é que isso funciona. Então, as lideranças precisam enxergar além das névoas do mercado. E essa é uma tarefa que se faz todo dia, né? E como um analista, como Angel Rubio, trazer essas informações é um momento importante para que estratégias privadas sejam pensadas, né? E consiga identificar crises, oportunidades como essa. Nós estamos hoje num momento com duas guerras importantes que mudam o cenário completamente da logística, travam portos, bloqueiam mercados de insumo, nos ameaçam, por exemplo, em ter um suprimento complicado do nitrogênio, né? Além do potássio, que já estava complicado. Então, aquele produtor ou aquele comerciante que não tem um contrato, que trabalha tudo no mercado spot, ele está sujeito, ele não tem segurança, ele não tem como se garantir numa hora dessa, né? A crise da Covid, né? A crise da guerra da Ucrânia mostrou para nós a importância que é fazer relações mercadológicas de médio e longo prazo. Isso é importante e é importante também saber comunicar com a sociedade, né? Ser capaz de suprir com informações os consumidores. Isso é fundamental para que ele distinga o que é efetivamente um mercado formal de um mercado ilegal, um mercado que tem problemas de conformidade e qualidade. Nós precisamos cada dia mais passar os conceitos de origem, de identidade, de qualidade para os nossos consumidores. O mercado
é muito importante e essa é uma relação que contém benefícios para conquistar os corações e as mentes dos consumidores que nós precisamos conhecer cada dia mais para podermos falar do mercado pela força da demanda e conhecer os fatores que afetam os fatores de produção, né, que afetam o abastecimento. Então, com vocês, eu apresento Ângelo Rubio para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Buenas tardes. No hablo portugués, así que por favor, ténganme paciencia. Voy a hablar despacio. Y nada, bueno, antes de empezar a mostrarle todos mis gráficos, que normalmente la gente a veces está bien. Sí, yo se lo pongo. Son muchas gráficas, así que también, si me paso rápido con esto, después la pueden pedir y la pueden ver después. Es buen material para el baño. Pero en sí, son buenas. Voy a hablar del comercio internacional, pero una de las cosas que sí quiero hacer hincapié es que se habla de pescados y mariscos como si fuera una sola categoría, sí es mucho mayor que la carne de res y la carne de pollo y demás, y que son puntos completamente acertados, pero no podemos hablar de pescados y mariscos o de productos acuícolas como si fuera uno solo. ¿Por qué? Porque hay tantísimas dinámicas, tantísimas especies. Entonces, voy a tratar de enfocarme de aquellas que son relevantes en este momento y relevantes para América Latina en el mundo en 25 minutos. A ver qué tal, a ver si se puede hacer, y mantener la plática sin que se me duerman. Entonces, bueno, antes de decirle todos estos, quiero hacer también quiero decirles a qué nos dedicamos, a aquellos que no saben quién es Urner Barry, a qué nos dedicamos. Pero antes de esto, para hacer la conexión rápidamente podemos producir más, se pueden producir productos de mejor calidad, sustentables, etc. Pero hay un elemento importantísimo que la gente en general no se ha hablado y es el precio. ¿Sí? El precio del producto y aceptar que estamos en un mercado de commodities, quieras o no. Y que el commodity se explica por la variación del precio y con poca diferenciación entre un origen y otro o tipos de productos. Y esto, voy a tocar en esto muy, muy importante porque al final podemos producir más, pero si el precio no es el correcto, simplemente esa especie y estas empresas van a generar pérdidas y por lo tanto no se va a producir o no se va a poder generar esta utilidad, ¿sí? Entonces, muy importante ponerle un pin a esto porque vamos a hablar de precios. Vamos a hablar de oferta y demanda y la demanda se explica precisamente con el precio. Entonces, número 1, Urner Barry, ¿a qué nos dedicamos? Nosotros reportamos el precio del mercado mayorista, el mercado spot, en Estados Unidos, en Europa y en algunas otras partes de Latinoamérica. Y lo hacemos, para darles un ejemplo, es el mercado del salmón, por decirlo. El precio del salmón en Estados Unidos marca mucho la pauta para el precio del salmón chileno, como vaya a Estados Unidos, como va a Brasil. La tilapia, el precio de la tilapia, de cómo está el precio de la tilapia congelada o la tilapia fresca. Cómo está el mercado en Estados Unidos es el barómetro de cómo va a entrar en otros mercados, como viene siendo México, como viene siendo Brasil, inclusive el SOAI. Otro ejemplo que vamos a ver y vamos a tocar es las colas de langosta de Brasil. Estos precios que terminan en Estados Unidos se dictan por los precios que Urner Barry reporta 2 veces a la semana y es el mercado spot. Entonces, a eso nos dedicamos. Ténganme paciencia. Vamos a empezar. Para dar solamente una perspectiva mundial de cómo estamos, es cuánto es la pesca silvestre y cuánto es la pesca de acuicultura. Esto ya lo sabemos, pero es nada más para darle un poco de entrada a lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? De que tenemos pesquerías, que podemos tener pesquerías como la pesca del abadejo en Alaska o otras pescas silvestres que son sustentables,
Pero ¿qué tan sustentable es? No vamos a pescar mucho más, ¿me explico? O sea, se va a poder pescar un poco más, un poco menos, a variación, pero no se va a poder pescar mucho más en los siguientes 20, 30, hasta 50 años. Esto quiere decir que el gran crecimiento de la proteína que se produce va a tener que venir de la acuicultura sí o sí. Y esto lo presentaron desde hace 10, 15 años, pero cada vez se vuelve más y más relevante, sobre todo en temas de sustentabilidad que ya tocaron anteriormente. Este es un mapa que genera Rabobank, mi amigo Gorgan lo hace cada año, y estos son los de lo que vamos a hablar poco a poco. No sirve bueno, si ven las líneas amarillas, ese es el camarón. Este viene siendo de dónde viene el camarón y a dónde se dirige. Que vamos a hablar del camarón, sobre todo de Ecuador. Vamos a hablar también de la parte del salmón. Si ven, son las flechas rosas, la flecha de Noruega hacia Europa, que viene siendo el mercado más importante. Y desde Chile, abajo las líneas rosas, ¿a dónde van? A Japón, Estados Unidos y a otros mercados, y a Brasil, ¿no? La línea azul, que viene siendo lo que viene siendo la harina de pescado. Muy, muy importante, que no vamos a hablar de ello, pero bien, se muestra la línea, por el grosor de la línea es el volumen y demás. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito más de cada uno, pero véanlo nada más desde la perspectiva de cómo funciona este tipo de comercio. Estos números que yo hice también los vamos a ver más adelante. Empecemos por Estados Unidos, porque eso viene siendo, es importante hablar no solo de los productores, sino también de los mismos mercados. Entonces, Estados Unidos, y estos son datos también de Rabobank que Goran me pasó, tenemos cierta producción, cuál es el pronóstico de esta producción y cuánta de esta producción se queda en el mercado nacional y cuánto se tiene que importar para cubrir esta demanda, ¿no? Porque últimamente todo esto va a venir desde el tema de precios, ¿no? Sí, desde el tema de precios. Entonces, por eso les dije desde un principio que pusieran un pin, ¿no? ¿Cómo le digas? Sí, es un pin. A este tipo de conversación, porque eventualmente el precio va a entrar en la conversación de cuál es tu balanza comercial últimamente, ¿no? Tienes cuánto importas, cuánto exportas y cuánto produces nacional. Entonces, Estados Unidos, por lo general, tiene un déficit de aproximadamente más del 50%. De hecho, nosotros tenemos ciertos cálculos que, o sea, nada más para darles el ejemplo, el camarón en Estados Unidos, alrededor del 87% de todo el camarón consumido en Estados Unidos es de importación. ¿De dónde viene? De Ecuador, de la India, de los grandes productores. Todo lo demás es nacional y viene siendo del Golfo y es silvestre. No existe acuicultura, no existe suficiente oferta para satisfacer la demanda. De ahí me paso a la Unión Europea, que es muy similar. También tienen un déficit de aproximadamente 50-60%, que todo esto tiene que venir forzosamente de mercados internacionales. Que no solo es, o sea, también puede ser por cambios de hábitos del consumo, diferentes sabor, diferentes especies que no se producen en esa área, ¿sí? Etcétera. Después tenemos China, que bueno, estos números de China, no sé, yo la verdad no creo nada de esos números, pero estos son los números que salen, ¿no? O sea, 6 veces más me parece relativamente absurdo. Se han hecho y se han rehecho estos números y esto es aproximadamente lo que se consume en China. Puede ser cierto, puede no ser cierto, pero para darles un poco de perspectiva, en producción, esto sí es real y lo vimos hace 2 meses en el Foro Internacional de Camarón. China sí produce alrededor de 2 millones de toneladas. Y aparte importa más. Esto quiere decir que se consumen aproximadamente 2.5 o más millones de toneladas de camarón nada más en China. Después tenemos Japón, que estos vienen siendo los mercados más importantes. Yo digo que estos son como los mercados que reciben más. Y Japón tiene que importar también muchísimo más. Entonces son aquellos que demandan y que viene también ligado al ingreso per cápita, al poder adquisitivo del consumidor, etcétera, y a las preferencias. Entonces, en resumen, Estados Unidos, déficit, yo creo que así va a continuar, no existen muchas, Estados Unidos no va a producir más, sí hay ciertas leyes que van a abrir, yo creo, algo de maricultura en ciertas partes, pero no, el impacto va a ser mínimo.
Lo mismo en Europa. Y Japón, ni se diga, ¿no? Japón, cuando hablamos de lavadejo, está cada vez peor. Entonces, que es una de las especies que más se consumen. De aquí nos vamos a Latinoamérica, que Chile es el único que tiene un superávit. Claro, por el salmón en general. Tenemos México, que también tiene un pequeño déficit en su consumo, pero mucho de ese producto últimamente se consume en el mercado nacional, muy similar a lo que sucede en Brasil. Brasil, aproximadamente, estos son los datos. Yo hice otros cálculos y para mí, lo que yo veo en Brasil aproximadamente, y lo vamos a ver más adelante, yo creo que menos del 30% es importado, y si no, aquí lo podemos platicar con Ricardo después. Pero Brasil, a diferencia de todos otros mercados, tiene yo creo un mercado nacional mucho más fuerte que cualquier otro país en Latinoamérica. Aquí tengo Ecuador. Yo creo que Ecuador no está en los datos, pero también creo que Ecuador tendría un superávit precisamente por el camarón, porque menos del 2% se queda en el mercado nacional, todo lo demás se va en mercados de exportación. Y bueno, estos son datos que hice para esta plática. Pueden tener un margen de error de aproximadamente 5 a 6%, pero vamos a hablar rápidamente de Brasil, nada más para darle un poco de perspectiva antes de empezar a hablar de temas de precios. Brasil, el porcentaje de la producción que va para exportación, y esto lo ajusté un poco para la pérdida de rendimiento, porque si Brasil exporta filetes y lo tomo a precio neto, a peso neto, tengo que convertirlo a precio entero, etcétera. Entonces, por ahí puede haber un margen de error. Pero aproximadamente, Brasil exportaría cuando mucho un 8 o 9%, ¿sí? Y lo exageré un poco. Y en tema de importación, tengo 18%, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero son aquellas especies, de lo que hemos visto, son aquellas especies que Brasil no produce, porque no tiene la capacidad de producir. Y aquellos viene siendo el salmón, que viene siendo el producto más grande, pero también está el lavadejo, está el bacalao, están otros productos que se producen en otros países, que son, si lo quiere llamar uno así, desventajas competitivas. Ahora, en vez de ver las exportaciones de Brasil, me tomé aproximadamente unos 3 días para hacerlo completamente al revés. Es ver todos aquellos países que bajo los mismos datos están importando de Brasil y ajustarlo a ese rendimiento aproximadamente. Y son datos, no son datos de actuario, porque no me dio tiempo, pero son datos ahí medio al azar, como decimos, pero te dan una perspectiva con cierto margen de error. Y lo que tratamos de hacer es que Estados Unidos, para aquellas exportaciones de Brasil, Estados Unidos representa el mercado más importante en términos de volumen y en términos de valor, inclusive más. ¿Por qué? Precisamente por la langosta, que es lo que les voy a presentar ahorita. Entonces, de nuevo, no vamos a ir una por una porque si no, nos estamos aquí todo el día. Pero, recuerden, lo pueden ver después. Número 1. En términos, la langosta congelada, en términos de valor y en términos de volumen. La langosta congelada, aparte, representa un tema importantísimo y un mercado importantísimo, no solo para el país de Brasil, pero sino también para el mercado de Estados Unidos. Muchas de estas colas de langostas congeladas terminan en food service y también terminan a veces en autoservicio. Autoservicios o supermercados. Después, aquí encontré esto que son como buches, que la verdad no sé, pero lo encontré, pero en términos de valor está grande. Esto tal vez, si alguien sabe la respuesta, por favor díganme. Después de aquí tenemos el pargo. Si lo vemos, el número 1, el número 1 es cualquier pescado, ¿no? Que ya saben que no se especifica. Pero existe aquel que sí está, lo que viene siendo el pargo o el huachinango, como le decimos en México, que viene siendo el snapper en Estados Unidos. Es un pescado con mucho valor. Representa el número 3. Pero sí está específico para el pargo, congelado. No, este es en valor anual. Son en millones. En millones, sí, en millones. Sí. Y bueno, de aquí hablamos también del pargo entero fresco. En Estados Unidos,
y sabiendo que Estados Unidos es el mercado más importante para Brasil, Urner Barry sí reporta los precios pero para filetes, no reporta el precio para el pescado entero congelado, y sí reporta el precio para el pargo fresco. Y ese entra todos los días a Miami y entra por medio de también, o sea, compite contra el pargo nacional, contra el pargo mexicano, Honduras, Nicaragua, etcétera. Pero en términos de valor, sigue siendo bastante importante. Sí, claro. Y de lo que vamos a hablar, tilapia. Los filetes frescos no es muy importante en términos de exportación, porque mucha de esta tilapia se queda precisamente aquí en el mercado nacional, que lo mismo sucede al mercado mexicano, que mucha de esta producción, mucho de eso también es por medio de cooperativas en México, se queda en los mercados nacionales y se vende fresco, o se vende la gran mayoría fresco, y se vende a mercados locales. Tenemos los filetes frescos de tilapia que se hacen por medio de compañías privadas en Estados Unidos que están bien posicionadas en filetes frescos, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos es aproximadamente 50 millones de libras, 25,000 toneladas anuales. Pero Brasil poco a poco ha llegado a hacer y a entrar a este mercado de Estados Unidos y encontrar nichos de mercado a precios competitivos. Y ahorita voy a hablar acerca de este precio nuevamente. Ahora, vamos a hablar de las importaciones de Brasil. Y bueno, naturalmente ya lo saben, pero solo es por necio. Les voy a mostrar cómo están los números. Chile representa, obviamente, y esto es en su gran mayoría salmón, y Chile representa el 60% de todo el valor de las importaciones. Después tenemos Noruega, que también viene siendo en su gran mayoría salmón, también pueden ser otros productos. Argentina con las mismas merluzas. Y tenemos también a Ecuador, a veces yo creo que puede ser también camarón o no, pero por lo general, o puede ser atunes también, atunes de Ecuador. Y de aquí me paso a la misma temática que hicimos anteriormente. Estamos hablando de las toneladas métricas y del valor. Aquí ya no hay mucho más que hablar, son cosas que ya saben, pero de todas maneras es bueno ilustrarlo y verlo de una manera concreta. No vamos a hablar de esto porque no nos daría tiempo tampoco, pero los filetes congelados de pangasius o del swai es algo también muy importante que hay que tomar en cuenta, y de la tilapia congelada también, la merluza congelada de Argentina, que también en Estados Unidos tenemos estos precios, se reportan 2 veces a la semana, de los filetes, no de la entera. Y bueno, vamos a hablar rápidamente de los precios, porque esto es donde yo creo que se comienza a hacerse un poco más relevante, y yo creo que a mi punto un poco más interesante, porque no hay nadie que haga esto en el mundo más que nosotros, porque es difícil, no porque nos encante, aunque yo creo que ya nos gusta hacer esto después de 160 años, llevamos haciendo esto 160 años, pero para darles un ejemplo, estos precios, viene siendo el commodity dentro de Estados Unidos. Y para darles perspectiva, son las colas de langosta. Si vemos aquí las colas de Brasil, que es la línea verde, ¿qué es lo que sucede con los precios? Relativo con los precios de la langosta americana. ¿Sí? Y estos precios son, por ejemplo, mucha de esta langosta que viene siendo, o sea, el precio más alto viene siendo la carne. Y no es porque se venda más alto, sino es por el mismo rendimiento. ¿Sí? Cuando uno le saca toda la carne a la langosta, tiene cierto rendimiento y tiene mayor valor agregado, mayor proceso. También, o sea, todo esto habría que tomarlo en términos de precio entero, pero para darles perspectiva. Pero esto es como se comercializa el producto. Esto quiere decir que son sustitutos. Si no se encuentran colas de langosta de 4 o 5 onzas, Red Lobster no las va a comprar del mercado nacional o del mercado canadiense, no existen, se van por Brasil. O si el precio o el diferencial de precio se abre mucho, se van a comprar langostas de otro lado. ¿Por qué? Porque existe esa elasticidad de precio muy importante, que siempre hay que tomar en cuenta, porque esto va a marcar la pauta de cuánto volumen va a entrar a este mercado, si tiene sentido. Entonces, lo que estamos hablando en este momento de lo que está sucediendo con la langosta es que estos precios crecieron durante la pandemia, regresaron de vuelta a donde tenían que estar, pero estamos a un nivel estructural mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay
más langosta, pero a precios más altos, ya estables. Entonces, estos precios se mantienen atractivos y por lo que vemos es que Estados Unidos va a seguir siendo un mercado atractivo para Brasil, yo creo que toda la vida, ¿no? Y siempre va a ser un tema de precio. A menos de que estos precios y el tipo de cambio no sean atractivos, estos se van a otros mercados. Pero Estados Unidos va a seguir, yo creo, siempre siendo un mercado importante por la fuerte demanda que existe para este producto. De aquí me paso a la tilapia y no va a ser específicamente para Brasil, pero vamos a hacer un poco de hincapié a Brasil, pero vamos a mostrar los otros países latinoamericanos. Una de las cosas que no mencioné anteriormente, pero es también la presentación del producto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la tilapia, para ser específicos, y vamos a hablar del producto, la tilapia, los filetes frescos. La ventaja competitiva que tiene América Latina es que puede mandarlos y enviarlos por avión. Es caro, pero es un nicho de mercado. Pero trata de competir con la tilapia china, de los filetes chinos congelados, con estos precios, no hay manera. Entonces, por eso estas presentaciones se vuelven importantes. Pero, para darles un ejemplo muy importante, es de que Latinoamérica no compite, en general, no compite en el mercado congelado por los mercados asiáticos. ¿De acuerdo? Brasil ha comenzado a enviar pescado congelado a Estados Unidos a precios competitivos con la China. Y se están yendo a mercados, nichos de mercado que se vienen siendo mercados hispanohablantes, o como les llaman, mercados hispanos. No sé por qué, pero en Estados Unidos se llaman mercados étnicos, aunque los inmigrantes ya vamos a ser más del 40% de toda la población. Pero son mercados étnicos y se van a los mercados hispanos y a los mercados asiáticos. Y ya están buscando un poquito más de calidad de lo que viene siendo el descuento de la tilapia china, que ha venido con muchos problemas de publicidad negativa. Pero si vemos en este momento también importante el crecimiento de Colombia. Colombia ha sido, yo creo que la estrella de la tilapia en el mercado fresco en Estados Unidos. Se viene la contracción en Honduras. Y Colombia tiene todo este producto listo para enviarlo. Y vean, nada más, Colombia en este momento abarca aproximadamente el 45% de todo el producto fresco en Estados Unidos. Honduras, por los problemas que han tenido de producción, pero aún así, los volúmenes, si los vemos, estamos a los mismos volúmenes ¿dónde están los filetes? Acá están. Si los vemos en los últimos 7, 8 años, se han mantenido estables, pero con mejores precios. Vamos a hablar de precios. Estos precios, estamos hablando de los filetes congelados y los filetes frescos. Este viene siendo hasta arriba en la línea rosa, viene siendo el precio de Urner Barry del filete fresco en precio promedio en término mayorista. Eso quiere decir que este producto se comercializa aproximadamente en $4.25 la libra en Estados Unidos. Este precio, y si vemos el precio la línea roja es lo que reportan el mercado de exportación, que viene siendo los códigos arancelarios. O sea, estos no nos hacemos cargo nosotros. Existe una correlación de arriba del punto 90. Esto quiere decir que estos precios son indicativos de lo que está sucediendo en el mercado. Y si vemos del otro lado, es la tilapia china, los filetes congelados chinos. Este viene siendo un foco de alerta para aquellos productores de filetes frescos, porque este diferencial de precios, aunque no son sustitutos, está a un alto histórico y normalmente tienden a corregirse. De aquí, bueno, después de todo esto, tenemos que hablar forzosamente del salmón y del camarón, que vienen siendo los siguientes dos temas. Y hablar de Chile y de Noruega como las estrellas. Yo creo que el salmón es, sin duda, la estrella de todos los pescados y mariscos. ¿Por qué? Porque estos precios se mantienen altos a pesar de mayor producción, por los mismos mercados que siguen demandando este producto. Es muy buen producto, por aparte, y Brasil es un claro ejemplo, como podemos ver. En este momento, si vemos las mismas exportaciones, estas son exportaciones de Chile a todos sus mercados, hasta el final, en peso comercial, no convertí nada de esto a rendimiento, pero América Latina y Brasil representa más del 50% de todo esto. Brasil es, yo creo, el tercer mercado más importante para Chile, sin duda alguna. Segundo.
Y así están el mercado de salmón chileno. ¿A dónde va el producto chileno? De hecho, estos números están también otra vez mal, pero, bueno, no es que estén mal, no sé, no tuve todo el tiempo para hacer estos datos, pero para darles una poca perspectiva, si Estados Unidos representa el 45% en peso comercial, si lo convertimos todo a peso de pescado entero, representa más de la mitad de todo el volumen. Esto quiere decir que Estados Unidos es el mercado más importante para Chile, pero después de ahí nos vamos a América Latina, que viene siendo Brasil. Y recuerden, la gran mayoría de todo el producto que entra a Brasil es pescado entero fresco. Lo que entra a Estados Unidos, en su gran mayoría, son filetes frescos. Entonces, uno tiene que hacer ese cálculo del precio del filete fresco al entero fresco para que los números se den. Porque si no, Chile se lo va a mandar siempre al mejor postor. Casi siempre. Y nada más para darles una poca perspectiva, cuál ha sido la evolución de estos porcentajes. Vemos cómo Latinoamérica se mantiene entre el 27, 28% al 30%. Esto no ha cambiado mucho. O sea, Brasil ha sido fuerte y otros mercados de Latinoamérica han sido fuertes. Se ha incrementado el volumen a estos mercados, que es algo bueno, pero la participación de mercado, ¿sí me explico? En participación de mercado es donde Estados Unidos, a pesar de todo esto, de llevarse más, ha incrementado su participación. ¿Por qué? Porque están dispuestos a pagar este precio. Y tenemos estudios que nos han pagado mucho dinero, donde podemos, inclusive tomamos Google Trends para ver cuál ha sido el índice de demanda del salmón. La demanda del salmón en Estados Unidos es la proteína con la mayor demanda de todo. Por encima de la carne de res, por encima en cuanto a crecimiento. Nada más para mostrarles esto. Y aquí es donde se vuelve, yo creo que un poquito más importante, estos electrocardiogramas que les llamo, vienen siendo los precios del salmón, pero estos precios se reportan, son precios promedio y tomamos en cuenta el filete fresco y el filete fresco europeo. Cómo existe una correlación muy, muy fuerte entre el filete noruego y el filete chileno. Y como siempre se mueven, o sea, es muy importante tomar esta diferenciación de precios porque cuando estos precios, estos diferenciales de precios llegan a incrementarse mucho, digamos, y ahorita lo voy a mostrar, lo voy a hablar un poquito más en el otro, se rompen estas correlaciones. ¿Ya? Sí, más adelante. Sí. Entonces, si hablamos del precio, digamos, del entero fresco que entra a Brasil, que compite contra lo que entra en Estados Unidos, estos son los precios y tomamos como base el pescado canadiense porque en esta presentación, en el pescado entero fresco, Canadá es el principal proveedor de este producto. Ha sido. Ahora, si saben, Canadá ha tenido problemas de producción, pero no por problemas, sino porque están cerrando las granjas en la costa oeste y existe un poco de transición. Pero Canadá está perdiendo más del 50% de esta producción, que es lo que ha mantenido los precios elevados y está jalando mayor producto de Chile, de Noruega, de las Islas Faroe, etc. Entonces, por esto estos precios se han mantenido. Pero aún así, Estados Unidos importa más, con precios más altos, y no pasa nada. El consumidor lo sigue consumiendo. Y este es solo un índice. Lo que hacemos, en vez de traer todo a precio de entero fresco, traigo todo a filete, porque los filetes representan aproximadamente el 60% de todo el volumen en Estados Unidos. Y vemos, este es el precio todo ponderado. Y este ponderado estamos a precios estructural, niveles que no hemos visto nunca antes. Es el equivalente de $6.26 la libra en promedio, y la demanda no cae. Y si cae, puede caer cualquier cosa. ¿Y cómo se ve en la producción mundial? Estos son datos de Goran también, pero los hacemos por medio de los hace Goran por medio de Daryl Jory, que es de la parte del Responsible Seafood Alliance. Y son encuestas, o sea, no crean que esto son datos, no son modelos estadísticos de producción, son encuestas, pero son encuestas a todos los productores y son más de 300 personas. Entonces, lo que estamos viendo es que vemos una producción
estable en los próximos 2 años, pero estos mismos precios generan estos incentivos para incrementar la producción, ya sea por medio de mayores permisos, si es que les dan oportunidad en Chile, que no creo, tampoco les están dando las oportunidades en Noruega, pero puede venir de la parte del land base, que viene siendo granjas en tierra. Pero bueno, eso es lo que se viene en salmón. Y últimamente vamos a hablar rápidamente de la parte de camarón, porque el camarón, para darles una perspectiva, en Estados Unidos es el producto que mayor se consume per cápita, aproximadamente 5.7 libras, 3 kilos por persona en Estados Unidos. Pero es importante mencionar lo que está sucediendo en el mercado de camarón, porque estamos viendo contracción de producción en Asia, que son aquellos eran los productores más grandes, pero estamos viendo incremento de producción todavía en doble dígito de Ecuador. Entonces, ¿pero qué es lo que sucede en el tema de comercio? Aproximadamente, anteriormente, 60%, 66% del producto ecuatoriano terminaba en Asia o en China, pues es el mercado chino. ¿Por qué? Porque pagan en pie, pagan por camarón entero, sin proceso, y pagan en cash, como le dicen. Pero tiene ciertas disrupciones. Llega la pandemia y mucho de este producto tiene que terminar en otras partes, ¿no? Y tiene que terminar en productos de valor agregado, como producto pelado, producto cocido, que anteriormente Ecuador no producía, pero ahora lo produce, y lo produce a precios competitivos, y terminan en Estados Unidos. Vean nada más el brinco que se da del 2020 al 2021, Estados Unidos en general, y el 2021 al 2022, de nuevo, ¿ok? Es los brincos que dan de lo que era anteriormente, ¿sí? O sea, no solo en términos de volumen, sino en términos de participación. Esto quiere decir que le quitaron aproximadamente más de 10 puntos de participación a China en cuestión de 2 años, entre Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque están mandando mayor producto de valor agregado, producto pelado, posiblemente producto cocido en los próximos años, por lo que está demandando el mercado, y a precios más altos, porque el valor agregado te da mayor rendimiento y te da mayor margen que anteriormente, que en este momento los precios ya no los bajos precios no te lo están dando. Y es lo que está ocasionando que estas importaciones de Asia, si ven la línea con los números, cómo está yendo hacia la baja, precisamente. Estos son números que estamos haciendo en cuanto a términos de crecimiento, y para darles un poco de perspectiva, vamos a hablar de la gráfica superior del lado izquierdo. La gráfica superior del lado izquierdo es el crecimiento que Estados Unidos hubiera tenido si no hubiera habido pandemia. Si no hubiera habido pandemia, hubiéramos visto en el mejor de los casos la línea verde, en el peor de los casos la línea roja. Realmente el volumen que entró son los círculos, la línea de los círculos. Eso quiere decir que se generó un incremento absurdo de producto por esa misma demanda, pero no quiere decir que era una demanda, porque tomen en cuenta que esa demanda es del importador. El importador lo guarda en el congelador y puede estar hasta 18 meses en el congelador, lo cual te puede generar inventarios largos por mucho tiempo, que precisamente ocasionan que los precios caigan. Y si vemos los precios, que son las líneas azules y son las líneas también en el pronóstico que nosotros tenemos, generan que estos precios lleguen a al nivel más bajo que hemos tenido en los últimos 15 años. Y estos precios, este índice de precios de Estados Unidos genera estos precios, se siguen en todo el mundo, porque estos son los que marcan la pauta para irse a otros mercados. Entonces, dentro del pronóstico, lo que tenemos es que posiblemente podamos ver una recuperación, pero ha sido aventar dardos al panel, porque no le hemos atinado precisamente por eso, aunque el modelo explique muy bien lo que sucede con estos inventarios, porque normalmente la rotación de inventario de producto congelado de camarón en Estados Unidos y en Europa es aproximadamente de 5, 6, a veces hasta 9 meses. Llevamos 18 meses con precios a la baja y no se recupera. Y Ecuador sigue produciendo y creciendo en doble dígito.
De aquí, ¿qué es lo que se espera? Se espera más camarón. Y se espera más camarón de Ecuador, a menos que algo se rompa con el tema de precios. Y es el tema cuando ya empiezan a vender por debajo de los costos. Y lo vamos a ver en 2 días. En 2 días, a ver qué dice Ecuador, que voy a estar en Ecuador en 2 días. Van a presentar qué tan bien o mal están los márgenes, a ver si dicen. Pero si Ecuador sigue produciendo así, no va a haber una manera de pararlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que otros países productores como la India, como Indonesia, Vietnam, van a tener que contraerse. No pueden ya con estos precios bajos, inclusive con valor agregado. Y ya, por último, voy a cerrar con las últimas 2 especies. Quería poner el plato fuerte en medio antes de que se me durmieran. Vamos a hablar de lo que viene siendo el abadejo, es el polo, el Alaska Polo, que también hay un stand de Alaska, pero es, yo creo que una de las pesquerías más valiosas en todo el planeta, porque mucho de este producto se hace en surimi. Para aquellos que no saben, el surimi es un mercado muy, muy importante en Asia para hacer todos los productos de valor agregado, salchichas, fish sticks, etcétera, le llaman imitación, pero no debo de decirle imitación, pero surimi, productos de surimi, que es el producto que con mayor valor para hacer este tipo de productos. Y bueno, mucho de esto es el Alaska Polo, que viene siendo esta especie, y bueno, es una pesca bastante sustentable, y los productores más grandes son Rusia y Estados Unidos. Y bueno, esto es un tema completamente relevante por lo que está sucediendo en el mundo, los problemas geopolíticos. Pero Rusia envía aproximadamente, bueno, esto va a cambiar, pero pónganle un pin a esto, aproximadamente el 85 a 90% de todo el producto que pesca Rusia se va a China para proceso, y después de ahí se va para proceso, y ahorita pónganle pin también a eso, hijo, tantos pines, ya olvídenlo. Pero bueno, se va en este tipo de formas. ¿Y a dónde va? A China y a Corea del Sur. Corea del Sur es solamente una entrada, porque de ahí se va para mayores procesos a Japón, a Corea del Sur, y también para Tailandia un poco, pero la gran mayoría va para Japón. Últimamente eso es para lo que entra a Corea. Ya voy, perdón, me regreso. Ahí está. Estados Unidos envía lo que, como ahí dice, meat, pero mucho de esto es carne, o sea, es surimi y carne desmenuzada también en bloque, que envía de Estados Unidos, porque son muy similar a la merluza, son congeladores, son barcos que congelan a bordo y procesan en bordo. Va a mercado nacional y también a veces va a otros mercados, pero por lo general va a Japón. Esto es una de las pesquerías con mayor valor. Y filetes, naturalmente, son filetes de polo que va para hacer, y bloques y filetes que también va mucho para food service. Si ven los sándwiches de McDonald's, de Burger King, de Arby's y eso, es todo de polo, de abadejo, que se hace nacional en Estados Unidos, y algunos bloques se procesan en China. Pero de ahí, nada más para darles el ejemplo, China, de ahí vuelve todo este polo, lo produce en filetes, y de ahí de China termina en Alemania, en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos vuelve a tomar su producto. ¿Sí? El producto que envía a China, lo procesan, lo regresa, muy normal, y de ahí lo envía, ¿no? Y también, producto ruso es dentro de estos 98%. ¿Y qué es lo que ha sucedido en precio? El diferencial de lo que sucede en Estados Unidos con lo que sucede en Rusia. Y esto es en temas también, muchos de temas geopolíticos. ¿Por qué el precio de Estados Unidos se mantiene al alza y el precio ruso ha caído? No me tienen que contestar, está muy obvia la pregunta, pero es muy similar a lo que sucede con el petróleo. Hint. Okay. Y de ahí nos pasamos al último, que viene siendo el bacalao. Dinámicas muy similares. Es una pesquería también relativamente estable. Son tres productores, no es Estados Unidos, estamos hablando de Noruega, Rusia e Islandia, pero son dinámicas completamente diferentes de cada productor. Eso quiere decir que Islandia produce en su gran mayoría entero fresco, ¿y a dónde lo envía? Lo envía a Europa, ¿no? También existen otros productos que terminan en otras partes, pero por su gran mayoría es entero fresco. Después Rusia
muy similar al abadejo o al pollock, 86%. ¿A dónde termina? Digo, en esta presentación termina en China y termina en otros países. Muy similar de la misma manera. Noruega tiene la parte de congelado entero y los filetes frescos. Muchos de esos filetes frescos también Noruega e Islandia lo pueden enviar fresco a Estados Unidos por barco también. Interesante. Y porque han encontrado diferentes nichos de mercado. Y también, de la misma manera, China importa mucho este producto, lo regresa todo en filetes. ¿Y a dónde creen que termina? La gran mayoría termina en Estados Unidos. Por eso es una de los grandes diferenciales que hemos visto en precio, porque Estados Unidos es el pescado favorito en casi todas partes de Estados Unidos. Si Estados Unidos se llevaba de ese 40%, era producto ruso, ahora tiene que ser producto de Alaska forzosamente, lo que ha generado que esos precios incrementen. Aunque, bueno, ¿qué tanto las leyes ¿cómo dice? Las ejerzan? Ya, páguenle a alguien más, porque yo no sé nada de eso. Y finalmente estamos hablando de los precios, porque estos precios han hecho, y vean cómo los precios, a diferencia de muchos otros productos, se mantienen elevados. Y bueno, con eso termino. Si tienen alguna pregunta, pues quedo pendiente. Si no, aquí están mis datos, por favor. Hasta tengo mi WhatsApp ahí. No tengan... Solo somos 5 analistas en todo el mundo que hacemos esto, así que tampoco somos tan importantes, pero por favor, siéntanse libres de mandarme un mensaje. Gracias. Ángel, muito obrigada. A gente está com o tempo apertado, mas a gente consegue fazer uma pergunta da plateia, se alguém quiser. Alguém quer perguntar algo, aproveitar essa oportunidade, é só levantar a mão, a gente vai entregar um microfone para você. Olá, boa tarde. Eu me chamo Luiz. Eu gostaria de saber, você falou sobre as exportações brasileiras, os volumes. Eu gostaria de saber de que ano, porque eu vi que ali tem pouco ou quase nada de atum congelado, e isso é um peixe que existe essa exportação. E eu não vi ali no... Fue el 2021. El 2021, tomando todos los códigos arancelarios, comenzando con 0.3 y los códigos arancelarios con 16, que viene siendo valor agregado, inclusive conservas y de otro tipo de conservas. Tá ok, muito obrigado. Obrigada, Ángel, muito obrigada pela sua apresentação. A gente tem aqui uma lembrancinha para você.